Vamos a ver algo curioso, casos curiosos y criaturas y sucesos paranormales terroríficos de la Latinoamérica. Eh, Mirando ahí en el historial de búsqueda de YouTube, me salió este video y quiero compartirlo porque me pareció interesante. Vamos a verlo. Lo primero que quiero mostrarles son animales que habitan o habitaron Latinoamérica. Todos conocemos a las anacondas, ¿verdad? Resumiendo, son estas serpientes gigantes que habitan más que todo en la selva amazónica y en Sudamérica en general. Literalmente pueden tragar cualquier tipo de ser vivo, y de hecho hay registros de humanos que fueron devorados por estos animales, así que en resumen podemos decir que son muy peligrosos. La especie más grande de estos animales son las anacondas verdes, que al igual que otras anacondas suelen enrollarse en sus víctimas y apretar fuertemente hasta romper sus huesos, haciendo que sus presas sean pues todavía mucho más fácil de tragar. Pues bien, esta anaconda verde ni siquiera es la más grande que ha existido. Resulta que la serpiente más grande de la historia se llama Titanoboa y solía habitar más que todo en lo que hoy es Colombia, viviendo más o menos hace 60 millones de años. Ahora, esta serpiente medía casi el doble que la anaconda verde, es decir, unos 13 metros. Pero lo realmente increíble era su peso de más de 1 tonelada. Estas cosas comían cocodrilos y peces gigantes. Y otra cosa interesante es que apenas fue descubierta en 2005. Y todo gracias a unos fósiles de una serpiente anormalmente grande. Pero si quieres ver otro animal todavía más raro, te presento al candirú o pez vampiro. Este animal es muy pequeño, de hecho la mayoría no llega ni a medir 22 centímetros. Es un pez delgado y transparente, lo que lo hace perfecto para camuflarse bajo el agua. Ahora, este pez se ve inofensivo e inocente, ¿verdad? Pues no, realmente es muy peligroso. Y esto es debido a que es capaz de meterse por cualquier orificio de tu cuerpo, para posteriormente extender unas espinas y alimentarse de tu sangre. Y cuando digo cualquier orificio, lo digo en serio, sin importar que seas hombre o mujer, este pez puede meterse dentro de ti. Sin duda es un animal bastante espeluznante, así que yo evitaría bañarme cerca de él. Pero, ¿qué otro animal puede ser peor que este? Veamos a la rana dardo dorada. Ahora, este animal puede parecer tierno y lindo en un principio, y la verdad es que sí lo es, pero lo mejor es que no la toques, porque una sola de ellas tiene el veneno suficiente para matar a 10 personas como mínimo. Un dato curioso de esta rana es que mide 5 centímetros, así que es muy loco que un animal tan pequeño sea capaz de matarte con solo tocarla. Y otra cosa que olvidé mencionarles es que esta rana no es naturalmente venenosa. Lo que sucede es que esta rana se alimenta de insectos que sí son venenosos, lo que hace que su piel se recubra un líquido que es bastante tóxico para casi cualquier ser vivo. Pero bueno, otro animal muy extraño que vivió hace millones de años es el Purosaurus. Para que se den una idea, el caimán negro es uno de los más grandes del mundo, midiendo más de 4 metros y pesando más o menos 400 kilos. Pues bien, esto no es nada comparado al Purosaurus, que es el caimán más grande que nunca jamás ha existido. Según fuentes, podía medir 13 metros de largo, y también se cree que era un superdepredador, es decir, un animal que no tenía depredadores naturales en la cadena alimenticia. Otro dato curioso que encontré es que la fuerza de su mordida era el doble que la del tiranosaurio Rex, y vivió hace 8 millones de años, en países como Venezuela, Panamá y Brasil. Sin embargo, conozcamos al animal con la picadura más dolorosa de Latinoamérica. La hormiga bala es un insecto que se encuentra en muchos países de Sudamérica. Como podemos ver, tiene como este tipo de tenazas cerca de su boca, que obviamente usa para apretar y morder a sus presas. Según dicen, su mordida provoca ardor extremo que dura por varios días, así que es mejor que te mantengas alejada de ella. Y el último animal raro que veremos es el uratau o pájaro fantasma. Bueno, pues para empezar, este pájaro no es común. Es decir, si vemos su apariencia podemos notar a primera vista que sus ojos son muy extraños. Lo loco es que este animal solo mide 34 centímetros. Pues bien, su canto pareciese como si tuviera algún tipo de lamento y pues muchas personas sienten miedo al escucharlo de noche. Y también hay una leyenda que dice que estos pájaros son realmente brujas. Pero dejando de lado los animales, otra cosa rara que tiene Latinoamérica son los lugares extraños en sí. Por ejemplo, les presento la isla de Quimada Grande. A ver, para empezar, esta isla está localizada en la costa de Sao Paulo, en Brasil. Mide 430.000 metros cuadrados y es una de las pocas islas del mundo en la que está prohibido entrar. Resulta que este lugar es conocido como la Isla de las Cobras, y esto es debido a que está repleta de serpientes. Y cuando digo que está repleta, lo digo totalmente serio. Se dice que por cada metro cuadrado hay cerca de 5 serpientes, lo que significa que hay cerca de 2 millones de serpientes en esta isla. Por si fuera poco, las serpientes son únicas de esta isla, y son de las más venenosas del mundo, y todavía no hay antídoto para el veneno de la gran mayoría de estas. Pero, ¿qué otro lugar es igual de raro? Pues déjame mostrarte la isla de las muñecas.
Ahora, esta isla está ubicada al sur de México, específicamente en los canales de Xochimilco, y se llama de esta forma porque dentro del sitio... Creo que hay un video de la isla de las muñecas, gente. Lo vamos a estar viendo. Y la isla de la serpiente creo que también hay un video. Hay que empezar a investigar, gente. Hay que meterse en esto. Está bueno. Voy a tratar de traer un poco más de contenido de este tipo. En el sitio hay muñecas de distintos tipos y colores, las cuales están colgadas por muchas partes de la isla. Pero, ¿cómo fue que sucedió esto? Pues resulta que a mediados del siglo XX, este señor llamado Julián Barrera encontró el cuerpo de una niña flotando en los canales de la isla. Un día después, el hombre volvió al lugar y encontró una muñeca flotando en el lugar donde había visto a la niña, por lo que, creyendo que pertenecía a la misma, la colgó en un árbol para calmar unos supuestos espíritus que habitaban en este sitio. Poco a poco, don Julián empezó a poner muñecas que encontraba por todos los lugares de la isla, por lo que muchos visitantes iban con muñecas para que el hombre pudiera colgarlas. Y resumiendo, así es como poco a poco se formó la isla de las muñecas. También hay otra cosa extraña en este lugar, y es que según don Julián, algunas veces se podían escuchar y ver sirenas que solían llamarlo para que entrara a las aguas. Sin embargo, hay otra cosa todavía más rara de la isla, y es la forma en la que don Julián perdió la vida. Resulta que en el 2001 el hombre ya tenía 80 años y estaba pescando con un sobrino. Mientras lo hacían, el hombre empezó a cantar y le dijo a su sobrino que las sirenas lo estaban llamando. De un momento a otro, el sobrino de don Julián va brevemente al baño, y cuando vuelve encuentra a su tío sin vida flotando boca abajo en el mismo lugar donde habían visto a la niña por primera vez. Obviamente se dice que la isla está encantada y que suelen suceder cosas bastante extrañas, así que supongo que esto es otro misterio sin resolver de Latinoamérica. Pero otro lugar todavía más legendario que este es el Triángulo de las Bermudas. Obviamente todos conocemos este sitio, es una zona triangular que está ubicada en el Mar Caribe. Según lo que investigué, han habido cerca de 34 desapariciones misteriosas cerca de este lugar. El primero del que quiero hablar es el caso del buque USS Cyclops. Ahora, este buque servía para abastecer carbón a otros buques en alta mar. Medía 165 metros de largo y podía cargar más de 8.000 toneladas. El capitán del Cyclops era este hombre llamado George Burley, quien el 3 de marzo de 1918 reportó que el buque solo estaba funcionando con una sola hélice, lo que causó que estuvieran detenidos en Barbados, un país muy cercano al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, no le dio mucha importancia a esto y zarpó con 306 tripulantes y 10.000 toneladas de una carga que debía entregar. Pero después de este día, el buque nunca más se volvió a ver. Ni siquiera uno de sus 306 tripulantes fue encontrado, lo que causó que a día de hoy no haya una explicación confiable de qué fue lo que sucedió en verdad. Y como dato curioso, es el suceso que más vidas ha cobrado dentro del Triángulo de las Bermudas. Este sin duda es un caso muy extraño y misterioso. ¿Pero hay alguno más extraño? Pues obviamente sí. Resulta que el 4 de diciembre de 1970, este piloto llamado Bruce Hernon tenía que hacer un viaje desde las Bahamas hasta Miami. Todo el viaje iba a ser dentro del Triángulo de las Bermudas, y según sus cálculos le iba a tomar cerca de 1 hora y media llegar con su avión. Sin embargo, Bruce no iba solo, estaba acompañado de su padre y un socio comercial. Bruce empieza el viaje, y poco a poco empieza a aumentar la altura del avión, hasta que de un momento a otro se percata una nube que empieza a aumentar su tamaño descomunalmente. Bruce no le da mucha importancia a esto, y pasa a través de la nube. Sin embargo, pocos minutos después observa cómo varias nubes empiezan a hacer lo mismo, formando lo que parecía una especie de vórtice. Obviamente Bruce se asusta, pero no tiene más alternativa que atravesar también esta nube, solo que esta vez algo extraño sucedería. Resulta que apenas Bruce entra en la nube se da cuenta que el clima había cambiado completamente. Había una especie de tormenta y se percató de unas luces extrañas que rodeaban el avión. De un momento a otro, Bruce sale de la nube y todo parece volver a la normalidad, pero aquí es donde lo más extraño y misterioso sucede. Resulta que Bruce había llegado a Miami y solo había estado en la nube durante 3 minutos. Pero, ¿por qué esto es tan extraño? Pues resulta que el avión de Bruce viajó 160 kilómetros en solo 3 minutos, lo cual era totalmente imposible para el avión que Bruce estaba piloteando en ese momento. Según cálculos, el avión tuvo que haber viajado 10 veces más rápido de lo normal, y pues como dije antes, esto era totalmente imposible. No se sabe realmente cómo pasó esto. ¡Qué misterio, gente! Bueno, el Triángulo de las Bermudas tiene, ¿no? Tiene bastante historia, que también vamos a andar por ahí. Gente, está loco. Esta historia, ¿qué habrá ahí, no? ¿Qué misterio el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué habrá ahí? ¿Qué hay extraterrestre ahí? Un abismo, hay un pasaje que te lleva al tiempo y espacio, no sé, algo raro pasa, ¿no?
algo raro pasa. Increíble, qué historia. Y lo peor de todo es que sucede en la realidad, ¿no? O sea, vos lo ves en película y vos decís, nada, esto parece sacado de una película, pero no, gente, es real, es real. El Triángulo de las Bermudas hasta el día de hoy todavía sigue siendo un misterio, ¿Qué hay ahí? No lo sé, y probablemente nunca lo sabremos. Qué misterio, qué bárbaro, qué bárbaro. Y saber que somos parte de este misterio, ¿no? Que somos parte del mundo donde el misterio está. Eso está bien, pero quisiera saber qué hay ahí. ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? Hay que cazar un avión y ir. Bueno, si volvemos, volvemos. Si no volvemos, bueno, nos quedamos por ahí. Pero según el mismo Bruce, él cree que experimentó una dilatación temporal, lo que según él le hizo llegar de un lado a otro en poco tiempo. Esta historia es bastante famosa en sí, así que este triángulo está plagado de misterios. Y pues cambiando de tema, otra cosa que me sorprende de Latinoamérica son esos pequeños errores que costaron muchas vidas. Hablo de esas negligencias que hicieron que muchas personas murieran de alguna forma u otra. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos es el de la leche radioactiva de México. Resulta que entre 1986 y 1987, México estuvo comercializando y regalando leche contaminada con radiación por todo el país. Aunque suena extraño, esta leche se contaminó principalmente debido al desastre de Chernobyl. Y quizás te estás preguntando cómo fue que esto sucedió. Pues vamos más atrás. Todos sabemos lo que sucedió el 26 de abril de 1986 en Chernobyl. Pero para quien no lo sepa, ese día se presentó una explosión en el reactor 4 de la central nuclear Vladimir. Buena historia esa de Chernobyl también, gente. Hay buena historia. Voy a ponerme modo investigador y vamos a andar por esos terrenos también. Lenin en Ucrania. Ahora, esta explosión generó una nube de radiación que llegó a varios países de Europa, incluyendo obviamente a Irlanda. Resulta que México le compraba leche en polvo desde los años 60 a esta empresa irlandesa llamada IDB. Se supone que una vez comprada, la leche era hidratada y distribuida por Conasupo, una empresa mexicana dedicada a la regulación de productos de la canasta básica. Después de que la nube de radiación llegara a Irlanda, IDB intentó comercializar 40.000 toneladas de leche contaminada con Brasil, los cuales se dieron cuenta a tiempo y la rechazaron porque contenía partículas radioactivas debido a la explosión de Chernobyl. Después de esto, IDB le ofreció la leche a México, quien obviamente aceptó aún a sabiendas de las condiciones que tenían los lácteos. El hecho es que esta leche se distribuyó por todo el país y a día de hoy no se sabe el número exacto de los afectados, así que no podemos decir que fue un error. Pero otro caso que me hace pensar de lo inseguros que estamos en Latinoamérica es el de la discoteca Utopía, en Perú. Esta discoteca se ubicaba dentro del Hockey Plaza, un centro comercial muy famoso en Lima. Esta discoteca fue inaugurada en mayo de 2002 y se usaba principalmente para eventos y celebraciones gigantes. Pues bien, resulta que el 19 de julio de ese año la discoteca había organizado una reunión llamada Fiesta Azul. Para este día se habían entregado cerca de 3.000 invitaciones dobles e incluso se había contratado el circo de los hermanos Gasca, los cuales prestaron varios animales para que sirvan de entretenimiento durante la fiesta. Cerca de las 3 de la mañana se iba a iniciar un espectáculo con fuegos, donde se supone que varios empleados iban a usar unas antorchas para encender una serie de latas. Sin embargo, uno de ellos levantó la antorcha demasiado alto y sin quererlo prendió un alero cerca del falso techo de madera. Muchas personas intentaron apagar el fuego arrojando licores, cerveza y más bebidas alcohólicas, lo que solo hizo que el fuego se alocara todavía más. De un momento a otro los animales se volvieron locos y las luces del lugar se fueron. Momentos después llegaron las autoridades y lo primero que vieron fue muchas personas saliendo para tomar aire de la discoteca. Al final 29 personas perdieron la vida por inhalar gases tóxicos. Y después de días se determinó que la discoteca no contaba con extintores ni alarmas y que las salidas de emergencia ni siquiera estaban señalizadas. Por si fuera poco, la discoteca Utopía no tenía licencia de funcionamiento y toda la responsabilidad recayó sobre los dueños del lugar. Como dije antes, es una tragedia bastante extraña y lastimosamente sucedió de forma inesperada. Pero otra tragedia que sucedió en medio de una celebración es el de la Puerta 12 en Argentina. Pues bien, todos sabemos la relación que tiene Argentina con el fútbol, y obviamente es cuna de los mejores jugadores de la historia. Sin embargo, lo que pasaría el 23 de junio de 1968 se iba a salir de las manos. Este día se está disputando un partido clásico entre Boca Juniors y River Plate,
en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Según las fuentes oficiales, ese día habían asistido cerca de 80.000 personas. Poco a poco los asistentes se estaban poniendo eufóricos, y el partido había permanecido 0-0. Esto siguió así hasta que ya estaba a punto de terminar, lo que causó que muchas personas empezaran a salir del estadio. Pues bien, resulta que la puerta 12 del estadio estaba asignada a la hinchada visitante. Sin embargo, por alguna extraña razón, las personas no podían salir, por lo que las personas que estaban más atrás empezaron a hacer presión hacia adelante. De un momento a otro, varias personas empezaron a caer por las escaleras, acumulándose como si fuera una especie de tapón. Ahora, según se cuenta, esto ocurrió porque la policía estaba atascando la puerta desde fuera, provocando que muy pocos hinchas pudieran salir. Los pocos que lograban salir empezaban a discutir con la policía. Todo esto causó que la presión dentro de la puerta 12 fuera todavía más grande, y al mismo tiempo esto causó que muchas personas resultaran lastimadas de gravedad. Después de un tiempo se dieron cuenta que esta tragedia había sido más grande de lo que se esperaba, falleciendo más de 70 personas ahí, y convirtiéndose en una de las tragedias más grandes de la historia del fútbol. Como acabamos de ver, las negligencias en Latinoamérica se pagan de forma muy cara, y obvio da miedo ser parte en algún momento de alguna de estas tragedias. Pero dejando a un lado todos estos casos perturbadores, otra cosa que me asombra de Latinoamérica es la historia de Gil Pérez, el cual es uno de mis misterios favoritos en general, y todo porque parece ser real. Pero, ¿de qué trata este misterio? Bueno, Gil Pérez es el nombre que se le dio a este soldado español que el 24 de octubre de 1593 estaba trabajando de guardia en el palacio del gobernador en Manila. Pero, ¿por qué este tipo está en un video de Latinoamérica si es español? Pues bueno, sigamos con la historia. Como dije antes, este tipo era guardia de este castillo en la Capitanía General de Filipinas, que pues en esos tiempos era un territorio español. Ahora, el hombre estaba haciendo de guardia debido a que la noche anterior el gobernador del sitio había sido asesinado por piratas chinos, y después de su asesinato los guardias tenían que proteger el palacio y esperar la proclamación de un nuevo gobernador. Las horas van pasando poco a poco hasta hacerse de madrugada, y es aquí cuando Gil Pérez decide que va a descansar un poco. El hombre se apoya sobre una pared, cierra los ojos y empieza a sentir mareo. Sin embargo, en este momento es cuando la historia se vuelve un poco loca. Unos segundos después, cuando abrió los ojos, se dio cuenta que de un momento a otro se había hecho de día y está en un lugar que nunca antes había visto. Esto obviamente lo sorprendió. El lugar que veía era como un tipo de plazoleta, como si estuviera en un mercado central de alguna ciudad, donde se percata que otros guardias con uniformes muy diferentes lo empiezan a mirar. Es aquí cuando estos guardias se le acercan y le cuestionan sobre la ropa que traía puesta. Gil Pérez les cuenta todo lo que acaba de suceder y se entera que estaba en Ciudad de México, específicamente en esta plaza apodado como el Zócalo. Aparte de esto, también les comenta sobre el asesinato del gobernador, pero los guardias mexicanos simplemente no le creen ya que la noticia aún no había llegado al país, por lo que decide meterlo a prisión por creer que era un desertor, y pues también lo acusaban de ser un siervo del diablo. Gil Pérez dura en prisión varios meses, hasta que finalmente llega un mensajero de Manila a avisar de la muerte del gobernador. Afortunadamente se percata de Gil Pérez, diciéndole a los guardias mexicanos que lo había visto custodiando el palacio el día que desapareció. Finalmente los guardias mexicanos lo liberan, y Gil Pérez por fin regresa a casa. Ahora, ya conociendo la historia, me puse a investigar a ver si podría ser verdadera o no. Para empezar, la primera vez que se contó esta historia fue en 1698 por Fray Gaspar de San Agustín, el cual era un historiador español que pues siempre contó esta historia como si fuera un hecho real. Ahora, otra cosa interesante que encontré es que nadie sabe el nombre real del guardia. Se le llama Gil Pérez porque alguien más reescribió esta historia en 1908, poniéndole este nombre. Así que es como un tipo de apodo. Y otro dato interesante es que la distancia entre Manila y Ciudad de México es de 14.000 kilómetros. Aparte que están separados por el mar, lo que significa que hasta el día de hoy no sabemos cómo fue que Gil Pérez recorrió tanta distancia en tan poco tiempo. Como cualquier misterio sin resolver, muchas personas intentaron darle una explicación de qué fue lo que pasó. Y pues obviamente hay unos que dicen que fue una abducción alienígena, otros que fue brujería y otros tantos que fue un caso de teletransportación. Pero la verdad es que no se sabe qué pasó ese día. Pero otro misterio igual de extraño es el de Samabac. Ahora, todos hemos oído hablar alguna vez de la Atlántida. Es esta isla con civilización avanzada que por algún motivo... Qué misterio la Atlántida, gente. Esto es un misterio. ¿Dónde está Aquaman? Terminó perdida bajo el agua. Obviamente es un mito y no sabemos si existió o no. Sin embargo, aquí en Latinoamérica hay un lugar bastante similar, con la única diferencia de que este sitio sí existió y fue descubierto en 1996.
Este hecho sucedió en el lago Atitlán, en Guatemala. Resulta que este uso llamado Roberto Samayoa estaba haciendo una exploración rutinaria en el lago, cuando después de unos instantes se percata de unos extraños fragmentos de cerámica que no parecían ser naturales. Poco a poco Roberto fue explorando más el lugar, sorprendiéndose y encontrando por primera vez lo que parecía ser una ciudad sumergida bajo el agua. El hombre queda muy sorprendido por el descubrimiento, y días después lo reporta al Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, donde finalmente reconocen a la estructura como una antigua ciudad maya. Se dice que Samabac estuvo habitada entre el 400 a.C. y el 200 después de Cristo. La ciudad mostraba un diseño avanzado para la época, y al mismo tiempo se encontró que habían distintos altares para rituales, lo que significaba que el lugar era algún tipo de centro religioso. Según teorías, Samabac se hundió en el agua de un momento a otro, y no se sabe a ciencia cierta cuál es la razón de esto. Algunos dicen que fue por una actividad volcánica o sísmica, pero como dije, nadie sabe qué fue lo que sucedió aquí. Otra cosa interesante es que Samabac está protegida, y nadie puede entrar al sitio sin supervisión, ni mucho menos llevarse alguna reliquia a este lugar. Lo que le pasó a Samabac es y seguirá siendo un misterio. Pero dejando de lado todo este tema, otra cosa que da de qué hablar en Latinoamérica son esas leyendas extrañas. Seguro conoces a Pie Grande y al monstruo del lago Ness, ¿verdad? Pues bien, Latinoamérica tiene sus propios seres perturbadores y paranormales. El más conocido de todos estos seres es sin duda La Llorona. Ahora, esta es una mujer que supuestamente ahogó a sus hijos en una laguna de México. Realmente no se sabe por qué lo hizo, pero la mayoría de versiones lo asocia a una infidelidad de su marido. Después de hacer este acto sintió una gran culpa, lo que ocasionó que después de morir su alma siguiera penando en distintas partes del mundo, apareciendo generalmente en las madrugadas, gritando y lamentando lo que le sucedió a sus niños. Sin embargo, otro ser todavía más siniestro es el Mapinguari. Según lo que investigué, este ser era un chamán que descubrió la inmortalidad hace cientos de años, por lo que fue castigado por los dioses, convirtiéndolo en esta criatura muy rara. Ahora, lo que dicen es que este ser tiene un solo ojo, pelaje abundante y mide más de 2 metros de altura. Lo más perturbador del Mapinguari es su segunda boca que está como en su estómago, la cual usa para tragarse a sus víctimas. Y otra cosa curiosa es que dicen que tiene un olor asqueroso, y la mayoría de sus avistamientos han sido en Brasil. Pero ¿hay algún ser más feo que este? El Imbunche es una criatura que en algún momento fue humano. Es un ser deforme que tiene su cabeza doblada hacia atrás. Además, tiene torcidos los brazos, los dedos, la nariz, la boca, las orejas, y aparte tiene una lengua partida en dos. El Imbunche anda en una sola pierna, debido a que la otra que tiene está detrás de su propia nuca. Ahora, el Imbunche tiene este aspecto porque realmente son niños que fueron transformados mediante rituales. Definitivamente es un ser bastante perturbador. Y otra cosa es que es una leyenda proveniente de Chile. Pero, ¿qué otro país de Latinoamérica tiene seres así o más extraños? Bueno, Venezuela definitivamente es uno de ellos. Ahora, en este país hay muchas leyendas y criaturas raras, pero la que más me gusta de todas es el Silbón. Ahora, al igual que la Llorona, este ser se supone que es un fantasma o un espíritu. La leyenda dice que el Silbón es el alma de un hombre que asesinó a su propio padre. Días después su abuelo lo descubre, maldiciéndolo a andar por toda la eternidad con los huesos de su padre en lo que parece ser un costal. Se llama de esta forma porque mientras estaba con vida solía silbar distintas canciones de la época. Y también se dice que si escucha su silbido cerca está lejos, y si lo escucha lejos pues está cerca. La historia del pomperito. El pomperito, en Argentina es el pomperito. Acá es el silbón, ¿viste? Ahora ya sabemos que es de Venezuela la historia. Está bien, ¿viste? Todos los días se aprende algo distinto. Ahora hay que ver si realmente es de Venezuela o es argentino. Si te aparece y te atrapa, te va a meter en la bolsa junto a los huesos de su padre hasta que mueras con el tiempo. Así que si escuchas un silbido en la noche, lo mejor es que vuelvas a tu casa. Pero otro ser muy extraño es el comelenguas. Según las descripciones, el comelenguas es un ser bastante parecido a un pterosauro. Tiene este nombre debido a que en 1950 varios animales de ganado eran encontrados con la mandíbula dislocada y pues obviamente sin lengua. Por si fuera poco, bastantes campesinos avistaron a este ser, por lo que el caso se hizo bastante famoso en esos años. Hay incluso retratos hechos por estas personas, pero ya que hablamos de seres famosos, les contaré sobre el lobizón. Todos sabemos de los hombres lobo, ¿verdad? Pues en Argentina hay una leyenda sobre una variante de estos seres llamada lobizón. Según el relato, el séptimo hijo de una familia está destinado a transformarse en un lobizón al cumplir la edad de 12 años. La apariencia de este ser es como de un perro calvo, con dientes muy afilados. Es algo más grande que un lobo adulto, y sus ojos suelen ser amarillos o rojos.
Si un lobizón te muerde, pues te va a infectar con la maldición, lo que también te convertirá en un lobizón. Lo que lo diferencia de un hombre lobo común es que los lobizones se suelen alimentar de los cadáveres. Es por esto que cada noche de luna llena los lobizones van a profanar tumbas, y así comen restos de cuerpos en estado de putrefacción. La verdad es que es algo muy asqueroso. Pero volviendo a Chile, otra leyenda bastante conocida es la del tuetué. Se cree que este ser es un brujo maldito, el cual perdió la cabeza para posteriormente adquirir un cuerpo de ave. Sin embargo, el tuetué no es realmente un ave en sí. Resulta que después de que el brujo pierde la cabeza, es untado de una crema mágica que ocasiona que le crezcan plumas, y momentos después sus orejas crecen bastante, a tal punto que puede usarlas para volar, igual que Dumbo. Un dato curioso es que se llama tuetué porque este es el canto que hace cuando está cerca de sus víctimas, y dicen que si lo ves o escuchas estás cerca a morir. Sin embargo, ¿hay algún ser extraño que realmente haya existido? Pues de eso no podemos tener seguridad, pero hay un caso entre todos que destaca no solo por parecer verídico y realista, sino porque tiene evidencia fotográfica. Este caso se conoce como el hombre mono de Lois, y es uno de los misterios sin resolver más grandes de toda Latinoamérica. La historia comienza en 1920, en plena frontera entre Venezuela y Colombia. Un geólogo suizo llamado François de Lois lideraba una expedición financiada por compañías petroleras, explorando zonas prácticamente vírgenes de la selva. En algún punto del viaje, el grupo atravesaba una densa y peligrosa región, cuando de repente se encuentran con dos extrañas criaturas parecidas a grandes monos. Lo más raro es que estas criaturas no se parecían a ningún primate conocido de la zona. Eran mucho más grandes, caminaban energías, medían aproximadamente 1,60 m de altura. No tenían cola visible y mostraban un comportamiento demasiado hostil. Al sentirse amenazados, el grupo abrió fuego contra las criaturas, acabando con una de ellas. Poco a poco el grupo se acercó para verificar si el animal seguía con vida, y cuando se aseguraron de que no era así, le tomaron una fotografía. En la imagen podemos ver a un extraño ser sentado sobre una caja de madera, lo que permite apreciar su tamaño en comparación. Más tarde, Delois presentó la fotografía a la comunidad científica, sugiriendo que podría ser el descubrimiento de un homínido desconocido. El caso rápidamente se hizo famoso, y algunos especialistas creyeron que podría tratarse de una nueva especie, pero otros tantos afirmaron que en realidad se trataba de un engaño. Sin embargo, el debate aumentó cuando surgieron dudas sobre la veracidad de la historia, porque resulta que el cuerpo del animal nunca fue conservado, ni tampoco existen otros registros de criaturas similares, y por si fuera poco, toda la evidencia se basa únicamente en esa fotografía. Sin embargo, el caso del hombre mono de Lois sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Para algunos fue solo un fraude montado para ganar notoriedad, pero para otros es una clara evidencia de que todavía existen animales de los que desconocemos. Pero si algo que de verdad deja loco a los científicos son los fenómenos inexplicables, y aquí en Latinoamérica hay muchos de esos. Por ejemplo, en el desierto de Nazca, al sur de Perú, se extiende uno de los misterios más antiguos de América. Estas líneas fueron redescubiertas casi por accidente en 1927, cuando el arqueólogo peruano Torbio Mejía las observó desde unas colinas cercanas. Más de 300 figuras enormes fueron trazadas entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. Hay más de 800 líneas rectas, algunas de hasta 15 kilómetros de largo, y figuras zoomorfas de hasta 300 metros de extensión, como un colibrí, un mono o una araña. Lo más perturbador es que estas figuras solo pueden ser apreciadas desde el aire, y todavía no está claro cómo es que esta civilización las pudo hacer sin poder volar. Durante décadas se han propuesto teorías, pero la verdadera función de estas gigantescas figuras sigue siendo un enigma. Pero otro fenómeno muy extraño es el de la lluvia de peces. Resulta que desde mediados del siglo XIX, la ciudad de Yoro en Honduras es testigo de un fenómeno casi único en el planeta, porque resulta que casi anualmente varios peces suelen caer del cielo. Los primeros registros de este fenómeno datan de 1850. Se documenta que los peces son de agua dulce, de aproximadamente 10 a 15 centímetros, y aparecen vivos sobre las calles y campos después de cada lluvia fuerte. El mar está a más de 140 kilómetros de distancia, descartando que fenómenos marinos sean lo que causen esto. A pesar de múltiples investigaciones, ninguna teoría explica completamente cómo es que ocurre este fenómeno, el cual obviamente sigue desconcertando a la ciencia. Pero el siguiente fenómeno es igual o más loco. En la década de 1930, en la delta del Diquis, en Costa Rica, varios trabajadores de limpieza para plantaciones bananeras se encontraron con algo increíble: enormes esferas de piedra perfectamente redondeadas. Resulta que estas piedras en total eran más de 300, algunas con diámetros de hasta 2.6 metros y pesos que superan las 24 toneladas.
Se dice que fueron creadas entre los años 300 a.C. y 1500 después de Cristo. Su grado de simetría es tan alto que algunas esferas presentan una desviación de apenas 2 milímetros respecto a la esfera perfecta. El problema de todo esto es que sin herramientas metálicas conocidas ni maquinaria especializada, el método que hicieron para hacer estas piedras sigue siendo un misterio sin resolver. Pero si estos objetos de piedra ya resultan inquietantes, lo que sigue es mucho. Gente, si ven que no hablo en el video es porque está interesantísimo. Me encantó. Me encantan los misterios y me centro mucho. Por eso no hablo. Madre loco. En 1928, el arqueólogo peruano Julio Tello descubrió en la península de Paracas más de 300 cráneos alargados. Estos restos datan de hace más de 2000 años. Ahora, sabemos que algunas culturas practicaban la deformación craneal desde pequeños, pero lo que sorprendió a los investigadores es que estos cráneos no solo eran más largos, sino que también eran mucho más grandes de lo normal, con proporciones bastante extrañas. Algunos incluso tenían las cuencas de los ojos mucho más amplias de los habituales. En años recientes se han hecho algunos estudios genéticos que encontraron resultados llamativos, pero hay otro misterio sobre cráneos todavía más extraño. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando empezaron a aparecer misteriosos cráneos tallados en cuarzo, específicamente en distintas partes de México, Guatemala y Belice. El más famoso de todos es la llamada calavera Mitchell Hedge, que según su historia fue descubierta en 1924 por una mujer que acompañaba a su padre en una expedición en Belice. Desde ese momento otras calaveras comenzaron a salir a la luz, hasta reconocerse al menos 13 piezas repartidas en distintas colecciones. Estas piezas fueron talladas en cuarzo puro y recibieron el nombre de las calaveras de cristal. El primer cráneo que se encontró pesa cerca de 5 kilogramos y se dice que fue esculpido a mano con solo un bloque. El problema con todo esto es que con las herramientas modernas ya es difícil lograr semejante perfección. Sin embargo, estas calaveras son atribuidas a épocas precolombinas, lo que obvio sería totalmente imposible con la tecnología de ese tiempo, lo que ha llevado a pensar a varios investigadores de que estas calaveras son falsificaciones, pero la verdad sigue siendo un misterio si eso no es algo verídico. This is light work.